Dialogando con el padre Raúl Sánchez, no pasa nada. ¿A usted no le ha pasado lo siguiente? Que a veces usted quiere como desahogarse, contar sus cuitas, contarle a alguien que sí algo está pasando en su vida y usted se acerca a aquella persona que de pronto espera que le enjugue las lágrimas, que le dé un consejo y que le dé ánimo, pero resulta que le dice, eso no le ponga tanto problema a la vida. Mire, mijito, más bien céntrese en esto. ¿Cómo lo desilusiona usted? Resulta que sí está pasando algo hoy en nuestra iglesia. Y el problema que está pasando en nuestra iglesia es bastante grave y hay gente que no lo quiere ver así. Padre, no pierda la esperanza. Padre, ¿será que usted no está orando bien? Padre, ¿será que usted está como sobredimensionando las cosas? ¿No será que está perdiendo objetividad en el análisis? Y entonces uno dice, oiga, ¿usted dónde está viviendo? Una cosa es mantener firme en la fe y ser esperanzado. Pero otra cosa es ser cerrado de caletre y no darse cuenta de lo grave que está pasando en la iglesia. Anteriormente la iglesia tenía muchos conflictos y hoy también, pero anteriormente los problemas venían de afuera y trataban de dañar el interior de la iglesia. Pero la iglesia en su sabiduría sabía cómo zanjar esos problemas y entonces se exterminaba esa situación. ¿Cuál es la dificultad ahora? Hermano, que hoy el problema está dentro de la misma iglesia, el problema no viene de afuera que ataca a la iglesia, no, el problema está dentro de la iglesia católica, por algunos miembros, tanto jerarcas de la iglesia católica como laicos, que están licuando el evangelio, que están licuando el dogma, que están enseñando cosas que van en contra del magisterio de la iglesia católica, y están adentro de la iglesia, el cáncer está adentro y está pudriendo desde adentro las realidades más profundas de esta iglesia que lleva más de 20 siglos. Entonces decir que no pasa nada, eso es ser uno necio, tonto, ciego, persona irreflexiva y que está encaramada en la irrealidad. Y decir este tipo de cosas pues no cae nada bien, y más si salen de un sacerdote. Gracias a Dios no soy el único sacerdote que hice este tipo de cosas, o sea que no estoy solo. Y las personas que hablan de este tipo de cosas son personas muy serias, personas muy preparadas, personas muy bien formadas en teología, son personas que no son curitas por allá de salidas de la parroquia más perdida de un pueblo, no. Entonces, cuando yo analizo este tipo de cosas de estos sacerdotes, yo veo que tienen toda la razón. Y es necesario también unir las voces, nuestras voces, como católicos, a las voces de estos sacerdotes que observan con un panorama amplio y con mucha serenidad, pero mucha realidad, la hecatombe que la Iglesia Católica está viviendo en este instante. Problemas de orden homosexual en el clero, la cosa más pavorosa. Sacerdotes que prácticamente hablan abiertamente sobre la ideología de género y lo fabuloso y estupendo que es ser homosexual y cómo la iglesia ha venido tapando a esos homosexuales y cómo la iglesia ha venido impidiendo que los homosexuales tengan vida y se regocijen en su homosexualidad. Hay personas que le clero y personas que los invitan, los llaman y tienen títulos de teólogo, etcétera, etcétera. ¿Cómo que no pasa nada en la iglesia católica? Usted sabe, querido amigo que me escucha, usted sabe qué es la ideología de género y qué está trayendo eso. Usted sabe qué es el neopaganismo. Usted sabe qué es el feminismo recalcitrante y llevado a los extremos. ¿Usted sabe qué se pretende con los mal llamados matrimonios gay? ¿Usted cree que el hombre y la mujer son iguales? ¿Usted no sabe cómo está afectando la ideología de género en las escuelas en Europa y ya empezó aquí en nuestros contextos americanos? ¿Usted no sabe qué puede producir o qué está produciendo en las familias lo que es la eutanasia? ¿Usted sabe lo que
implica el manejo de todas estas cosas de la eugenesia? ¿Usted sabe qué significan esas palabras? ¿O usted en qué mundo vive? Entonces aquí es cuando aparecen aquellos católicos que tal vez con recta intención, yo no digo que no, pero con una falta de caletra e inteligencia que yo me sorprendo, para que vengan a decirle, padre, no diga esas cosas. Mire que tal vez está asustando a las personas que no saben de esto. Hay que ir calma con calma, paso por paso, porque es que nosotros podemos entender, pero las ovejitas no. Y entonces va a causar un gran impacto. Mire, déjese babosadas, ponga los pies en la tierra y ajústese, que estas cosas hay que decirlas precisamente a las ovejitas, porque el Señor nos dijo, miren que los mando, mijitos, como ovejitas en medio de lobos. Y también nos dijo que hay lobos con piel de oveja. Y eso se está viviendo en la iglesia. Y la gente no lo puede ver. Por ejemplo, yo soy una oveja y me mandan, ¿no?, donde hay lobos, porque persiguen, destruyen, acaban, mienten, destrozan, etcétera, etcétera, porque quieren silenciar y rasgar y romper la palabra del Señor. Y cuando usted ve un montón de ovejitas todas lindas, ahí hay un lobo disfrazado y empieza a destruir. ¿Y cuáles son esos? Los que dicen, shh, no hable de eso. Acuérdese, lo políticamente correcto, donde no ofendamos a nadie, donde no molestemos a nadie, donde todo el mundo salga contento. Ese no es el Evangelio de Jesucristo, ese es un lobo. Y existe la Sagrada Escritura que respalda esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8 en adelante. ¿Qué le dice Pablo a los corintios? Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. La pregunta mía es la siguiente: ¿qué pruebas sufría esta gente? ¿Por qué se metían en problemas? ¿Por qué eran perseguidos? ¿Por qué eran derribados? ¿Por qué los querían eliminar? ¿Por qué? ¿Acaso eran personas malas? ¿Acaso no estaban cumpliendo con el mandato del Señor, id y hacer discípulos míos de todas las naciones, enseñándoles lo que yo les he mandado? No estaban haciendo eso. Entonces, ¿por qué las pruebas? ¿Por qué las persecuciones? ¿Por qué los querían eliminar? ¿Por qué los querían derribar? ¿Por qué todo eso? ¿Qué estarían diciendo? Y entonces, cuando usted piensa en esa palabra de Dios, entonces se da cuenta de que esto que yo estoy diciendo aquí causa malestar en muchos ambientes, porque la gente no quiere enterarse de nada. Pero cuando nos acercamos a la palabra del Señor, uno se pregunta, ¿y por qué esta gente era perseguida? ¿Qué era lo que decían? ¿O qué era lo que hacían para ser perseguidos? Que no manejaban lo políticamente correcto, porque Jesucristo nunca fue políticamente correcto, porque ser políticamente correcto es ser políticamente mentiroso, falso. Usted, por guardar decencia y por cuidarse usted es políticamente correcto, pero el mensaje del Señor se le licuó. Usted puede ser políticamente correcto y caer muy bien a las masas, pero eso también dijeron así de los falsos profetas. El verdadero profeta, el que anuncia la palabra del Señor, y todo eso lo tenemos nosotros en nuestra condición como bautizados profetas. Entonces, ¿cómo así que no pasa nada? Precisamente está pasando algo porque la gente dice no pasa nada. Y como no está pasando nada, entonces la gente se come ese cuento de que sí no pasa nada. La gente dice no pasa nada.
No sea tan exagerado, padre. Creo que se está yendo tomando otra vía. Creo que está perdiendo objetividad. No, si está pasando y está pasando algo muy grave dentro de la Iglesia Católica. Y si usted no se ha dado cuenta, usted va a ser del retiro cada mensual, de tomarse las manos y cantar los pollitos, de ir a una oración con el Santísimo, de oler a incienso y de hacer sus meditaciones personales, cosa que hace bien. Pero no puede descuidar y ser tan ingenuo de que no pasa nada. Cuando uno cuenta todo este tipo de cosas, la gente, ¿en serio está pasando todo eso? Claro, y cuando usted, señora, que tiene tal vez un hijo que tiene 2 años, no se extrañe que cuando tenga 8 le diga su niño, que se llama Carlitos, por ejemplo, le saca con que le gusta Mauricito, el compañero de clase, porque desatiende las palabras. Y el Señor advirtió, y advierte, y siempre ha advertido, porque el mensaje del Señor no simplemente es que el Señor nos ama y nos perdona, sino también el Señor nos invita a pensar, a reevaluar, a mirar con cautela, a ser mansos como palomas, pero astutos como serpiente, a estar atentos porque allá hay muchos lobos, a estar atento porque hay muchas ovejitas, pero allí también hay un lobo con piel de oveja. Esas cosas el Señor las mandó a que las pensáramos. Y entonces no podemos salir con la tontería de que no pasa nada. No pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? Le voy a dar un ejemplo de lo que pasa. Resulta que si usted tiene derecho a disentir, en virtud del derecho a comunicarse, tiene derecho a disentir, a no estar de acuerdo con un planteamiento, una posición, una ideología, un criterio, tiene derecho a no estar de acuerdo o tiene derecho a estarlo. La cosa es que usted puede manifestar su desacuerdo. Si usted, por ejemplo, está en desacuerdo con la ideología de género y con los mal llamados matrimonios gay, entonces usted quiere ejercer ese derecho a estar en disensión. Y entonces usted dice, no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto, por esto. ¿Qué le van a decir? Homófobo, retrógrado, cállate, inquisidor, católico tenías que ser. Y lo callan. Pero si la otra persona va a la iglesia suya, a su parroquia, y le unta las paredes de estiércol, o una señora X le da por entrar en plena misa de un obispo y muestra sus encantos femeninos cuando se levanta la blusa, no, ahí usted no tiene derecho a decir nada. ¿Por qué? Porque ella tiene el derecho a su libre expresión. Si está pasando algo, al católico lo están apretando. El católico no tiene derechos, pero el otro sí. ¿Y por qué? Son personas, sí, pero es que todo lo que diga la Iglesia Católica lo van a malinterpretar y lo van a acabar. Usted no tiene derecho a mostrar su desacuerdo, o no puede mostrar su disconformidad frente a una ideología de género. No lo puede hacer, porque lo pueden denunciar, lo pueden llevar a la cárcel. Pero el otro sinvergüenza, que puede ensuciar una iglesia, que puede comportarse de manera obscena frente a la predicación de un obispo, entonces no pasó nada. Tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad. Déjelo. ¿Cuál es el problema? Son las minorías. ¿Ya sí? ¿Que no pasa nada? ¿Usted en qué mundo vive? ¿Usted en qué mundo vive? Cuénteme. ¿Usted no sabe qué es el feminismo recalcitrante y cómo eso está envolviendo el pensamiento de muchas mujeres, que incluso aquellas mujeres que son un poco más sensatas reconocen que ellas tienen derecho a muchas cosas igual que el varón, pero saben perfectamente que eso no implica tener un odio al varón? Ese es el feminismo recalcitrante, que no solamente quieren los derechos, ¿no?, que bien tienen derecho a reclamar, claro que sí, tus derechos, pero es que una cosa es reclamar sus derechos y otra cosa es violentar los derechos, ¿no?, por adquirir otros, porque violenta los derechos del hombre ahora. Ella quiere ser hombre y detesta todo lo que es hombre y le desagrada tener hijos, porque todo lo transforma, porque para ellas tener hijos, eso es producto de un machismo, ¿no?, y de un Dios machista que las crea a ellas para poder generar vida.
¿Y usted no se ha dado cuenta si su hija está en eso? ¿Usted no se da cuenta que de pronto su hija puede ser lesbiana? ¿O usted no se ha dado cuenta de que su hijo puede ser homosexual? ¿Ya ha dialogado con ellos? ¿Cómo que no pasa nada? Cuando vemos que hay problemas de orden o de homosexualismo en los seminarios, ¿cómo que no pasa nada? Tal vez usted está muy cómodo en su parroquia cantando en el coro, pero no se da cuenta de lo grave que la iglesia está, porque el cáncer está adentro. Y ahí hay gente especializada en mover, convencer. Y como usted ve a alguien con un cuellito así o con un velo, entonces dice, no, esa es palabra de Dios. Los lobos se metieron ahí en medio del rebaño, hermano. Y hasta que usted no empieza a mirar que si pasa algo, entonces usted va a darse cuenta, ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Cómo predica el párroco de su parroquia? ¿De qué habla? ¿Ya cambió la misa? ¿Ya está diciendo un prefacio a su manera? ¿Ya no se está guiando por el misal? ¿Qué pasa? Todo ese tipo de cosas nos están diciendo algo. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo vamos a salir con una simpleza de que, no, padre, está exagerando un poco? La iglesia siempre ha tenido problemas a lo largo de la historia. Este es uno más. Ay, pensar así me da una tristeza, ganas de llorar. Es que antes del problema la iglesia lo recibía de afuera, hermano. Ahorita el problema está dentro de la iglesia, ahí donde está el gran problema. Eso se llama gran apostasía, si usted no sabía. Eso está en Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, hermano, ¿usted qué está pensando? ¿Que la vida es un caramelo? ¿De que no pasa nada? Está pasando mucho y nos está llevando esta corriente, hermano. Y si usted no despierta, y además de orar, que es muy bueno, y además de ir al Santísimo, que es muy bueno, y además de leer la palabra del Señor, que es muy bueno, hermano, usted tiene también que hacer algo. Tiene que hablar de estas cosas, tiene que informarle a la gente lo que está sucediendo. Y si usted está preocupado por lo políticamente correcto, ¿no?, para que no lo censuren, para que no le digan nada, para que lo miren bonito, para caer bien y simpático y le digan, ¡ah, qué bien, vamos a darte un like! Cuando usted siga pensando así, entonces usted tiene que hacerse este cuestionamiento. ¿Cuál? Nos sobrevienen pruebas de toda clase. ¿Y por qué les venían pruebas? Pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas. ¿Qué problemas tenían? Pero no nos desesperamos. Somos perseguidos. ¿Y por qué eran perseguidos? Pero no eliminados, derribados. ¿Y por qué los derribaban? Pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. ¿Por qué la muerte de Jesús? Porque todo este tipo de cosas traen situaciones muy complejas, exclusión, malas interpretaciones, comillas, por detrás lo destrozan a uno con la lengua. Hermano, si usted es católico, ejerza su catolicismo. Que no pasa nada, sí está pasando muchas cosas, y cosas muy graves, que si nosotros, los católicos serios, comprometidos, no hacemos algo, esto quién sabe a dónde nos va a llevar. Sí, sabemos perfectamente que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia, pues eso no quiere decir que no esté pasando nada, hermano, ¿sí? Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.